Estamos hablando con Gabriel Monteverde. Monteverde de Alessandro. Gabriel Monteverde de Alessandro. Que me cuentas la historia de su vida, de su casa y de este lugar interesante donde nos encontramos en este momento. Bueno, bienvenidos a La Vieja Telita, un espacio cultural, histórico aquí en la ciudad de Montevideo, en la ciudad vieja, barrio portuario, La Aduana, ciudad vieja. La Vieja Telita. La Vieja Telita es hoy el resultado de un montón de actividades que se han generado a nivel cultural dentro del espacio físico de la casa. La casa ya de por sí es una casa histórica, estaba en planos autentificados con el sello de la corona. En 1797 ya existía estos muros. Estos muros. Es una construcción portuguesa, 60 centímetros de ancho de muro. Y mi familia se establece por 1918 con un emprendimiento de carácter comercial, como era una frutas y verduras, una provisión, que era así como se llamaba, con el nombre de la Provisión Artigas, que tuve la gracia con el tiempo, después de recibir a la señora María Teresa Grisetti, que es la hija de Carlitos Grisetti, que era vecino lindero por Pérez Castellano, que había tenido en esta misma casa un museo artiguista. Y él le había pedido a mi abuelo un pequeño rincón, que era la ventana que hay sobre la parte de Pérez Castellano, si no le daba ese rinconcito, ya que la provisión se llamaba la Provisión Artigas, para generar el primer museo artiguista. Eso es una de las gracias que he recibido a través de una persona que me deja su relato oral, su memoria intangible, su recuerdo. Y este museo se concentraba sobre quién, sobre la historia, los objetos. Solo tenía unos objetos que pertenecían a Artigas, y él los exponía. Eso era de Carlitos Grisetti. Yo por eso digo que tuve la gracia de recibir a la hija con 86 años acá en el espacio cultural, feliz de la vida, contando de que la Telita era el segundo hogar. Vamos a empezar un poco anterior. Cuando yo descubro que la casa es de 1797, en los planos autentificados de España, me interesó un poco de ver, por lo menos de forma primaria, qué había desde el origen de la casa al advenimiento de mi familia como comerciantes al lugar. Descubrí dos datos. Uno, que antes de mi familia había estado una cafetería, parece que era una cafetería Tassino, algo así se llamaba, y en 1844 hay un relato que habla de Acuña de Figueroa, que en una noche de 1844 él muestra a una serie de personas, amigas de él, en una reunión en esta propiedad, la letra actual de nuestro himno nacional uruguayo, la letra de nuestro himno patrio. Entonces eso me pareció muy significativo en mi juventud cuando descubrí eso, y bueno, también me parece adecuado poderlo así propender dentro de lo que es el espacio cultural, ¿no? Entonces yo desde muy temprana edad empiezo a trabajar a nivel social. Hace 31 años atrás tuvimos un comedor infantil. Yo ya me dedicado al arte, me gustaba mucho siempre las artesanías en primera instancia, el trabajo con objetos que pudieran tener algún tipo de utilidad, como un objeto utilitario, si se quiere. Y en ese entonces, bueno, fue que tuvimos un comedor infantil, 170 niños del barrio, y del año había gente que venía a veces del Cordón, del Prado, venían a comer acá a lo que se llamó la Olla Popular Ciudad Vieja. Fue una organización casi espontánea por una necesidad real existente en el barrio en su época, una reunión de vecinos, y bueno, a partir de ahí la gente empezó a colaborar. Se hicieron cosas maravillosas que hoy son instituciones, si se quiere, de charlas así de amigos en este lugar. En esa época
funcionó la olla popular Ciudad Vieja, que después fue llevada por razones de espacio y de una logística diferente que necesitaba ese desarrollo al sindicato portuario. ¿Y la gente del barrio acá, cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Qué trabajaba? Bueno, ¿Al puerto? Tenemos un barrio muy cambiante, y tenemos un barrio que en un momento fue muy de pasaje, porque había mucha cantidad de pensiones, casas de inquilinato, casas cerradas y ocupadas que tenían como un flujo de gente, o sea que Ciudad Vieja siempre fue muy diverso. Tenemos la zona portuaria, tenemos la parte de jurisprudencia, tenemos la casa de gobierno, tenemos instituciones de gobierno y instituciones privadas. Hay una mezcla bastante interesante. Hay un estudio sobre eso hoy en la actualidad. En aquel momento sí, era menos agitado que ahora, con una cantidad mucho menor de comercios, ¿verdad? Era muy diferente. La persona común del barrio eran obreros, empleados, gente que tenía su casa a veces por herencia o que venía de una tradición de familia. Y después, ya le digo, muchas pensiones y mucha necesidad. En ese entonces era un tema bastante complicado, si se quiere, para poder dejarlo pasar. Entonces, con un grupo de vecinos se hizo un trabajo muy interesante. Y en la época que construyeron esta casa, 1700 y pico, ¿usted piensa que ainda trabajaban los esclavos que llegaron acá? Sí, eso yo no me animaría a hablar porque no soy una persona tan comprometida en la historia, pero eso es muy fácil de comprobarlo, ¿no? Puede ser que algunos momentos de la música nacional uruguaya, que es el tango, podía ser nacida acá, en este barrio. Eso sin ninguna duda. Estamos hablando de lo que es la zona portuaria, la Ciudad Vieja, un barrio netamente arrabalero, ¿no? Con que acá dentro del poco espacio que había, porque estamos hablando de ¿cuánto? 20 cuadras a la redonda hoy en la actualidad, y antes era mucho más chico, porque se le ha ganado terreno al mar. En el sentido de ciudad, de puerto, acá había un bajo bastante interesante, con una calidad de servicio adecuado al puerto que tenemos nosotros los montevideanos, un puerto de calado profundo, con una diversidad muy grande de afluencia del mundo entero, ¿no? Y como tocamos el argumento de la música, me parece que usted es un escultor de madera y crea instrumentos musicales con pedazos de basura o cualquier cosa que le capita en la mano. ¿Cómo nació esta su idea, esta su creatividad? Es algo que ya venía conmigo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver un poco, un rasgo dentro de lo que es una familia. Obrero, mi padre, y éramos 5 hermanos. Entonces en casa había como una idea de que todo tenía valor y que nada podía ser despreciado. Y entonces mi padre era una persona que me transmitió esos valores en relación a los objetos, que los objetos no solo son objetos, sino que tienen un pasado igual que las personas. Y después, con el tiempo, yo empiezo a darle un poco más de filosofía a esa idea de objeto, ¿no? Porque empiezo a independizarme ya de mi familia, empiezo a tener mi propio camino, y mi camino creo que va por el lado de lo sustentable, la relación orgánica que tiene que tener el ser humano, no solo con los objetos, también con las personas y con el medio ambiente. Ya en el 92 yo expuse en un evento grande que hubo acá en Montevideo, que se traslada al Parque Rodó de Minas, una mosca con garras y máscara de oxígeno, como un símbolo de tomar conciencia de la naturaleza, de tomar conciencia del medio ambiente, en el año 92. Eso está filmado, documentado, hay gente que está en la facultad de Sociología, de Psicología, de Desarrollo Ambiental, en aquel momento documentaron, ellos tienen ese documento,
y yo presenté en ese momento una mosca con máscara de oxígeno y garras. Y hablé sobre la educación, hablé sobre el tomar conciencia de la utilidad de los objetos, de la relación de los objetos con el medio ambiente, y entonces ya en ese momento estaba reciclando. Esa mosca fue hecha netamente con objetos levantados de la calle, lo que habitualmente la gente tira a las papeleras o a los contenedores. ¿Y la relación con esto, con los instrumentos musicales, cómo nace? Yo ahí ya estaba embarcado como artista en la generación de esculturas, era lo que realmente me gustaba. También he trabajado un poco, bastante tiempo, pero en otra temática de cuadros, pero la escultura en sí es lo que siempre me atrajo. Y tenía como una modalidad especial para tallar madera, porque lo que yo hacía, que ahora lo sigo haciendo, pero como un agregado a la escultura, no prima. En aquel momento sí primaba al 100% lo que es la talla en madera. En maderas antiguas, palos viejos, mucha talla con herramientas más bien rudimentarias. Y empiezo a escuchar el sonido diferente de las maderas. En aquel momento yo no tenía teléfono, no existía la internet, no teníamos tanta información como tenemos ahora. Y un día dije, voy a hacer escultura sonora. Entonces empecé a trabajar la idea de poder agregarle sonido a la escultura. Y eso surge a través de la escucha de mi trabajo del cincel en la madera. Empiezo a sentir ese sonido que la madera me empieza a transmitir. Entonces en ese sonido que me empieza a transmitir surge la idea de escultura sonora. Que si yo hubiera tenido esta entrevista hace 25 años atrás y alguien me pregunta, ¿usted es el inventor de las esculturas sonoras? Y yo digo, para mi persona sí, inventé la escultura sonora. Después cuando empieza a venir la internet, que uno se abre al mundo de alguna manera, empiezo a descubrir que hay otros escultores sonoros que lo hacen, que también hacen con estéticas diferentes, por supuesto, y con hallazgos, búsquedas diferentes, en materiales diferentes también. Y entonces ahí empiezo a ponerme un poco más comprometido con lo que relaciona a la acústica. Me tengo que poner a estudiar un poco más sobre acústica, sobre diferentes tipos de materiales, ya por una cuestión de naturaleza propia, porque yo lo practico, ¿no? En mi propia persona, lo que es las medicinas originarias, en términos de sonido, de vibración. Tengo una dieta especial de comidas, soy vegetariano, y entonces eso va sensibilizando de alguna manera el oído, va sensibilizando las emociones y va agudizando la búsqueda. Entonces tengo dos formatos de escultura, uno que viene por inspiración, me inspiro a través de un sonido o una forma, y entonces atrapo esa inspiración y la hago materia. ¿Y cuándo llega y cómo llega a decidir que el sonido que sale de este instrumento es lo que debería ser? Bueno, ahí tenemos como una relación, ¿no? Hay una relación que yo diría, si me permite con respeto, el gusto de la sal no se puede explicar, el gusto de la miel no se puede explicar, los colores no se pueden explicar. Es una realización que yo tengo en ese equilibrio de materia y sonido, y entonces la plasmo en el objeto. Hay algunos que puedo llegar a fundamentarlo a través de medidas o a través de una técnica de poder plasmar esa idea, y hay otros que simplemente se manifiestan y perduran y están ahí, pero no tienen fórmula. Estos instrumentos que usted produce, crea, pueden ser utilizados en una orquesta, en un complejo, para tocar música clásica, digamos, ¿o no?
Sí, totalmente seguro que sí, porque... ¿Podría reemplazar un violón o un pianoforte? O... Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y eso no es porque yo lo diga, sino que el proceso evolutivo de mi escultura se fue dando en la relación mágica con la gente. Si situamos lo que estuvimos hablando, este lugar como lugar histórico, como referente en la memoria intangible de nuestra ciudadanía, por las cosas que fueron pasando dentro del espacio, cuando yo coloco la escultura sonora en este espacio, ya venía de una exposición en la cual yo coloqué, con la gracia de las autoridades que me cedieron en ese espacio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, frente a la Plaza Matriz. En ese momento, cuando yo coloqué mi primera exposición de escultura sonora, invité a participar en ese espacio con unas letras bien grandes que decían "y sí se puede tocar". Que hago una aclaración, no quiere decir que ahora la gente venga acá y pueda tocar, sino en la exposición yo hice "y sí se puede tocar". Invité clínicas psiquiátricas, hogares de ancianos, conservatorios de música, guardería de niños, escuela de música, preescolares, liceales, y entonces me pude dar el lujo como artista, como ciudadano, de poder disfrutar en un mismo espacio la diversidad social, porque una persona puede ir a una facultad a estudiar, pero no le van a poder enseñar cómo un cuadrapléjico o un chico con capacidad diferente o discapacidad, un abuelo, un niño que va a la escuela de música a estudiar violín, interactúa con mi obra en un espacio sin saber que yo soy el artista. Y yo, metido entre todo ese público, pude tomar en mi haber algo de esa universidad humana que tenemos nosotros y que podemos aprender muchísimas cosas. Y entonces ese es mi oficio, el oficio de reciclar algo que parecería que está en desuso para que vuelva. ¿Y cómo se llaman su instrumento? Porque veo acá diferentes formas, con cordas, muy distintos. Entonces, cada uno tiene un nombre, tiene una particularidad, o todos pueden llegar al ¿cómo se dice? Al producir música. Sí, partamos de la base que mi taller, el taller de Gabriel Monteverde, escultor sonoro, se llama Los 5 Elementos. ¿Por qué? Porque yo trabajo con esos 5 elementos para la producción de escultura sonora. Preferentemente aquí en la exposición del espacio cultural tengo, por ejemplo, ahora esculturas que son principalmente de cuerda, pero también hay piezas que son percutibles, hay otras que tienen que ver con el viento. Es muy variado el formato, la forma en que tienen para sonar esas piezas. Cuando me preguntan, ¿y esto cómo se toca? Bueno, se raspa, se percute, se frota, se acaricia, ¿no? Se intima con la pieza. Entonces ahí es el encuentro que no se puede explicar. El gusto de la sal no se puede explicar, el gusto de la miel no se puede explicar. Entonces, si yo voy y lo toco, lo voy a tocar dentro de mi experiencia en relación a lo que yo pueda llegar a desarrollar. Pero, por ejemplo, volviendo un poco al tema de si se puede tocar en una orquesta, el espacio cultural está abierto y hay veces que vienen músicos internacionales a tocar con orquestas importantes, al Solís, a lo que son nuestras instituciones ya tradicionales de arte, de música acá en el Uruguay, Sodre, y referencian el espacio, referencian el lugar, y esos artistas se arriman, llegan hasta aquí, y muchas veces con el respeto así de un artista que sabe y conoce lo que es un instrumento, me piden por favor, queremos tocar, queremos probarlos, podemos tocarlos. Bueno, hay veces que cedo, hay veces que no, hay veces que bueno, mejor dejarlo así. Por lo general tenemos una muy buena amistad con muchos músicos internacionales y bueno, cuando me muestran ellos lo que pueden hacer con mis esculturas,
soy yo el sorprendido, no ellos. Ellos se sorprenden, pero yo soy el más sorprendido de todos. ¿Y en este momento qué está produciendo? Bueno, ahora estoy con una serie de trabajos que son muy como específicos. Me llevan mucho tiempo, entonces tengo que ser muy cuidadoso porque la vida continúa y uno no puede encerrarse a aquel estilo pasado de trabajar 12 horas sobre una pieza y olvidarse de vivir, del sol, de la luna, de la familia sobre todo, de los amigos y de las condiciones de tener a cargo un espacio cultural, ¿verdad?, abierto al público prácticamente de lunes a lunes. Pero las piezas son piezas que son ejecutadas por el propio viento, piezas que ya tienen que ver con la naturaleza interactuando con la pieza, y eso son ideas en el que yo vengo proyectando hace tiempo. Estoy trabajando en un proyecto paralelo a todo eso que es fortificando una idea que yo entregué a fondos concursables en su determinado momento, no salió seleccionada, pero yo creo que es una idea que cualquier lugar hoy en la Tierra debería de tomarla con seriedad, y tiene que ver con la infancia, tiene que ver con mi trabajo y tiene que ver con el futuro. ¿Y la sua creatividad llega hasta dónde? ¿Puede hacer de cualquier cosa un instrumento que puede producir cualquier sonido? ¿No hay límite? No hay límite, no hay límite. Yo creo que el límite se lo pone uno en relación a veces a situaciones que son externas. No hay límite. Tengo la gracia de que en este espacio cultural quizás puedo estar hablando con la abuela que trae a su nieto conocido de toda la vida en el barrio, pero a los 2 minutos estoy hablando con un biólogo, con una bióloga, estoy hablando con una persona que está dedicado a lo que tiene que ver la aeronáutica, ingenieros civiles que están trabajando con grandes puentes y grandes dimensiones. Me encanta mucho la arquitectura al estilo Fuller, de Maumeister Fuller. Ese sentido de conexión que se va dando es en la universidad en la que yo de joven no pude participar porque mi padre se tuvo que exilar a Buenos Aires, ir y venir. Así fue como se crió parte de mi generación. Entonces esa facultad, esa universidad, ese lugar de estudio en el que yo no pude participar de joven, de alguna manera lo estoy haciendo en la interacción con la gente tan bondadosa que viene a admirar mi obra y viene a participar de la historia particular de este espacio. ¿Y sus instrumentos, sus creaciones, se encuentran solamente acá en Uruguay o están distribuidos en el mundo entero? Bueno, eso sería muy bueno. Eso creo que es la aspiración de cualquier persona dedicada al arte. Una vez un amigo, que lo considero un gran hermano espiritual, él me dijo, si mi obra no estaba difundida en el mundo ahora, en la actualidad, por mi sencillez y mi humildad. Y creo que dediqué mucho tiempo a meditar introspectivamente si no tenía algo de verdad, de razón, porque he visto gente que con el 1% de lo que está a la vista producido como artista ha hecho mucha carrera, y entonces hay veces que bueno, uno tiene más gestión, menos gestión. Le he dedicado mucho tiempo y en eso soy consciente al espacio cultural, a la memoria intangible, a la ciudadanía, al barrio. Le he dedicado mucho tiempo, mucho espacio de mi vida a ese contenido psicológico que hace la memoria. Y le voy a dar un agregado que lo tengo en otra entrevista y frente a un amigo que me hizo una entrevista, y me parece muy significativo esta historia, este pequeño relato. En la puerta hay una escultura que te invito a que la filmes y que filmes la parte
completa de la pieza. Y hay una base de madera, que después tengo un toc-toc acá, hecho con esa misma base, y otra escultura que tiene que ver sobre la diversidad, en todos los aspectos, no solo de género, la diversidad que hoy tenemos como planeta, como ciudadanía mundial. Cada uno con su forma de ser, todos tenemos una identidad, queremos que sea respetada, cada uno tiene su espacio y quiere que sea respetado. En esa diversidad yo creé una escultura y la tengo, con piezas que me trae un señor que estaba picando acá la peatonal con sus grandes máquinas, y él era un capataz de todos esos obreros. Y entonces nosotros teníamos la puerta abierta igual, por más polvo y tierra que había, necesitábamos tener la puerta abierta, porque si la teníamos cerrada nos golpeaban la puerta. Podemos visitar el lugar, traje un amigo. Entonces digo, bueno, por más que se llene todo de polvo, vamos a abrir la puerta. Así que así sucedió. Y este hombre mira para adentro y me dice, ¿usted sabe lo que era acá? Dice, este era un barracón de fruta y verdura. Nos sentamos, dice, siendo unos pibes, dice, en los cajones de verdura a tomar un vino. Dice, era fabuloso. Uno aprendía cosas que no podía ni creer. Y a veces participaba de espectáculos que uno no podía darse el lujo de tener. Yo así, cuénteme. Me dice, y acá yo escuché a los cantantes de ópera polacos, dice, vinieron a hacer un espectáculo de ópera, a la noche estaban tomando unos vinos acá y ellos cantaron. Dice, una vez vi una violinista francesa que vino a tocar al solís con toda una orquesta, dice, vino acá, sacó el violín, tocó el violín, se guardó el violín y se fue. Dice, y eso nosotros los obreros, la gente joven, no teníamos acceso a eso, dice, y eso yo... Y usted sabe esto de mi familia, de mis abuelos, digo, y... bueno, lo invito a pasar. Cuando entre y ve estos palos, él me pregunta, ¿y qué son estos palos? Estos son esculturas sonoras. Y entonces le muestro cómo suena. Entonces la persona me dice así, ahora vengo, te voy a traer algo. Agarró un camión, se fue con un montón de muchachadas de los que él tenía a cargo, que estaban en la hora de la comida. Al rato vuelve y me tiran para acá adentro 3 raíces así grandes, llenas de greda. Y entonces yo miro a los muchachos y los muchachos estaban todos contentos ahí, ¿no? De hacerle la pierna al veterano. Y el veterano me queda mirando. Y entonces yo lo miro y se me ocurre hacerle una gracia, un chiste, jugar un poco con esa buena intención. Y entonces lo miro y le digo, le hago una pregunta, no lo tome mal, pero ¿para qué me trae esto usted a mí? Y entonces él me mira, serio, y me dice así, ¿sabe por qué Monteverde? Dice, porque como yo le di valor a esto, que eran raíces que estaban enterradas en un lugar donde nunca nadie había escarbado acá en la Ciudad Vieja. Y si nosotros por el oficio que tenemos, esto va a un camión, lo tiran. Dice, cuando usted me mostró su obra, a mí se me ocurrió traérselo. ¿Sabe para qué? Para que usted lo ponga en el lugar que se merece. Eso es lo más orgánico que puede existir en la relación humana, cuando uno lo que hace, lo hace con sinceridad, con amor y lo expone abiertamente. Entonces en esa relación yo lo miré y le dije, te prometo que en la puerta acá te voy a poner una escultura donde va a tener de base, de raíz, va a tener un pedazo de amor que vos me acabas de dar. Y esa es parte de la que está ahí afuera. No la parte de tronco, sino un pedazo de madera muy dura que está abajo, que creemos que es parte de una acacia que era muy común que hubiese en esa época, ¿no? Acá en la Ciudad Vieja. Es una pieza de cobre que está hecho con lo que son los calentadores de agua, el reciclado de los calentadores. Y crea sonido también. Sí, esto se llama udu. Es un reciclaje de cilindro de gas. ¿Que todos tengan la misma tonalidad? ¿O eso puede
variar en relación al trabajo de afinación que yo le doy. Por lo general se habla de tamaños de lengüeta, en este caso no es así. Yo trabajo sobre una afinación donde varío la cantidad de hertz. Porque el primero tiene una apertura, los otros no lo tienen. Sí, eso porque es una pieza así muy exclusiva en la que se puede trabajar también con vibráfonos y con micrófonos. ¿Y el sonido es igual? No, porque puede variar en la calidad, por ejemplo, de... ¿Por qué no la tocas? Sí. Por ejemplo, estas piezas son piezas antiguas y entonces la fábrica de esta pieza es diferente a la otra y la calidad de la materia varía también en la calidad del año. El espesor de la... entonces... Es más sonoro, más... Tiene más sustain, se expande mucho más. Y claramente los vendes, ¿no? Estos peces. Bueno, eso es lo que pretenden los artistas, vivir de su trabajo. Digo, como buen artista pretendo vivir de mi trabajo. Indudablemente que sí. No es que yo produzco para una colección privada o algo de eso. Ojo, si alguien quiere hacer un museo con mi obra, bienvenido sea. ¿Cómo se llama esta pieza? Esta pieza se llama Ciudad Vieja, te quiero. Es una pieza que tiene un durmiente de tranvía, un pedazo de un remolcador que aún funciona en el puerto, que se llama El Gaucho. Fue un obsequio de carpintero de acá de la zona. Y esto es un pedazo de piano antiguo, que graciosamente le puse Ciudad Vieja te quiero a esta pieza. ¿Por qué? Porque este pedazo de piano fue un piano que tiró la iglesia de San Francisco de Asís a la volqueta, porque se había polillado. Y entonces lo rescaté y hice una serie de piezas. Esta es una pieza de frotación que tiene cuerdas que suenan por simpatía.
Qué lindo. Este se llama tornasón. Tornasón. Tornasón.